Descubrir qué ocasiona la ansiedad, eso te ayuda a encontrar soluciones. Hola, hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren felices disfrutando de la vida. Hoy te voy a estar hablando de todos los pasos que yo hice para curar la ansiedad. Yo soy Vero Gutiérrez y aquí te voy a estar compartiendo estos tips simples, sencillos, pero poderosos que tú puedes hacer para salir de la ansiedad. En los últimos años, si tú te das cuenta, la ansiedad se ha convertido en algo muy común y casi todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida sentimos ansiedad. Y es importante poder encontrar soluciones naturales que nos ayuden a salir de ella y a controlar la ansiedad, porque si no, entonces la ansiedad controla nuestra vida y vivir desde la ansiedad, de verdad que no se disfruta vivir la vida. El primer paso que yo hice fue darme cuenta y aceptar que tenía ansiedad, porque muchas veces solo sentimos ciertos síntomas o ciertas sensaciones y ni siquiera estamos conscientes de que realmente lo que estamos sintiendo o viviendo y experimentando es ansiedad. Y hay personas que pueden experimentar la ansiedad de diferentes formas. A mí me daba de esta forma. Yo sentía como una sensación de presión en el pecho y también me costaba respirar y especialmente a veces en los lugares públicos, si iba al supermercado a hacer las compras de los alimentos o a un restaurante y me daba como esa ansiedad. O estando incluso también en mi casa a cualquier hora del día o de la noche me podía dar esa sensación. Y sinceramente, cuando esto empezó, no sabía lo que estaba ocurriendo hasta que me hice consciente y empecé a darme cuenta que eso era ansiedad. Cuando nos damos cuenta que esa ansiedad, empezar a hacernos consciente de que el problema no somos nosotros, porque muchas veces nuestra mente nos hace creer que somos nosotros. A veces las personas que nos rodean nos dicen, oh, eso lo puedes controlar con tu mente nada más. O sea, o es que estás haciendo algo incorrecto, cosas como esas o muchas otras son las que pueden decir las personas que nos rodean si no son conscientes de lo que realmente está ocurriendo. Por eso es tan importante que la primera persona que se haga consciente de eso eres tú. Una vez tú te haces consciente que lo que tienes es ansiedad, es pasar a la otra fase o el otro paso, que fue lo que hice yo, darme cuenta qué es lo que crea ansiedad en Vero y en ti. Puedes preguntarte, ¿qué genera ansiedad? ¿Qué es lo que me está generando ansiedad? Puedes hacer la lista, haz la lista de cosas que crees que te está ocasionando ansiedad. Muchas personas me dicen a mí en mis consultas o en mis talleres, pero a mí me da ansiedad todas las cosas que tenemos que hacer. Bueno, eso podría ser que nos da ansiedad, pero a veces hay algo en el trasfondo. ¿Qué más hay ahí que nos genera ansiedad más allá de todas las responsabilidades? Por ejemplo, a mí me generaba ansiedad la cafeína. Hace muchos años no era consciente yo de que la cafeína me generaba ansiedad, hasta que un día empecé a darme cuenta que todas las bebidas que contienen cafeína me generan ansiedad. Por ejemplo, el té verde, si lo tomo, lo voy a tomar descafeinado, porque ya descubrí que la cafeína del té verde, aunque es natural, a mí en lo personal no me hace bien. El café regular trae cafeína y me hace sentirme mal, me genera ansiedad de inmediato. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que alimentos que estamos comiendo generan ansiedad. Eso es muy interesante también. Y se requiere prestar mucha, mucha, mucha atención. Y no es algo como que en un solo día te tienes que dar cuenta de todo. No, tómate tu tiempo, sé paciente y tolerante contigo misma y ve prestando atención cuando comes, cómo te sientes después cuando ingieres ciertos alimentos. Por ejemplo, yo empecé a dejar de tomar el café hace muchos años, el café regular, y empecé a darme cuenta que los días que no lo tomaba me sentía mucho mejor y lo empecé a dejar. Después hice eso con el té verde. Después hice eso con algunas otras cosas. ¿Qué otras cosas generan muchísima ansiedad? Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, pero la tecnología nos genera ansiedad. Las redes sociales a veces también genera ansiedad lo que vemos en distracción como Netflix o cualquier otra plataforma que es para distraer la mente, entre comillas, pero sin darnos cuenta le estamos echando cosas que nos hacen daño mentalmente y emocionalmente. Es importante tomarte un tiempo para que tú puedas ver qué ocasiona ansiedad.
porque de otra forma no la vas a poder o transformar. Podrás ir al médico y te puede dar medicamentos para controlar la ansiedad, lo cual si lo necesitas está bien, ve. A mí en lo personal me ha gustado controlar la ansiedad sin tener que llegar a ese nivel de tener que ir a que el médico me ayude para controlar la ansiedad, porque ya cuando te dan el medicamento, ya va a ser más difícil que puedas tú detectar qué ocasiona ansiedad, porque te estás tomando un medicamento que aparentemente te soluciona, pero no es la solución definitiva. Entonces, las redes sociales también es otra cosa que yo me di cuenta que generaba ansiedad en mi vida. Hace muchos años, cuando yo tenía ansiedad, había una mentora que es muy buena y da unos tips súper geniales, pero como en ese momento yo no podía tener el estilo de vida que ella estaba teniendo, automáticamente a mí me entraba desesperación y ansiedad de querer ya tener los resultados financieros que ella estaba teniendo en aquel entonces en su negocio cuando yo realmente estaba en otra etapa de mi vida, acababa de parir a mi primera hija y no estaba teniendo unos resultados como los que mi mentora tenía. Entonces, cuando yo descubrí que cuentas como la de ella me hacían sentir mal porque generaban ansiedad y frustración, lo que yo hice, le puse pausa a esa cuenta y no la seguí por un buen tiempo. Porque muchas veces no es el problema tanto como en el caso de mi mentora, que comparte tips y cosas muy positivas y muy bonitas, es simplemente que en esa etapa de mi vida no me funcionaba ver ese tipo de contenido. Después, cuando yo ya solucioné eso, regresé y la seguí. Hubo otras cuentas que yo dejé de seguir porque simplemente consideré que ya no era apropiado para mí o no era sano seguir. Eso es bien importante. Las redes sociales que estás viendo, porque muchas veces vemos la imagen de una persona en su red social y no sabemos exactamente, o un video, y no sabemos exactamente qué está ocurriendo en su vida. Muchísimas personas creen al ver a alguien en las redes sociales que lo que ven es todo lo que ocurre en la vida de esas personas. Pero créeme que todos los seres humanos en algún punto de nuestra vida pasamos desafíos y no vamos lejos. El otro día asistí a un seminario con mi mentor Tony Robbins, casi de 3 días, fueron de 2 días y medio, intensivo. Y él nos compartió algo allí que nunca había compartido en otros seminarios en los que yo he asistido o otros programas. Y nos compartió que por 9 años su esposa estaba muy enferma y no le encontraba soluciones. Dije yo, wow, o sea, yo por años he venido siguiéndolo y es mi mentor, pero nunca sabía todos esos grandes desafíos y muchos otros que nos contó, cuáles él tuvo que atravesar y su familia también. Por eso es importante a veces no dejarnos llevar solamente por lo que vemos en las redes sociales. ¿Qué otras cosas podrían estar generando ansiedad en ti? Escríbelo. Date cuenta, descubre qué es eso que te está generando ansiedad en ti. En mi caso, me generaba también mucha ansiedad hace muchos años escuchar los problemas de las personas que me rodeaban y querer solucionarlos, o sea, sobrecargarme con esos problemas. Y aquí a lo mejor puedas levantar la mano y a lo mejor te identifiques porque es algo que yo veo todavía que le pasa mucho a las personas que asisten a mis talleres o a mis programas, que traen muchísima ansiedad o muchísimo estrés porque están sobrecargándose situaciones o circunstancias que no son de ellos y no les corresponde y quieren solucionar. Y muchas veces como seres humanos, vamos a ser sinceros, apenas si podemos solucionar nuestras propias circunstancias y si queremos ayudar a otro ser humano, pues no lo vamos a poder ayudar o si lo tratamos de ayudar, no resolvemos ni bien las cosas de ellos ni tampoco las de nosotros. Entonces, eso es tan importante, poder ir comprendiendo y no es como que ya jamás vayamos a ayudar a otro ser humano, no estoy hablando de eso. Simplemente es que hay que poner límites, porque a veces el no poner límites sanos genera muchísima ansiedad. De esto de que me ocasionaba ansiedad escuchar los problemas de los demás y querer resolverlos, estoy hablando de hace aproximadamente como 10 años. Eso me generaba mucha ansiedad. Otra de las cosas que tú puedes analizar en tu vida y que a lo mejor también te esté ocasionando ansiedad a ti, sea querer ir a un ritmo muy acelerado, más allá del que realmente puedes ir. Está bien tener grandes sueños, grandes metas y trabajar en ellos, por supuesto, y créeme que yo misma hablo de eso y lo vivo, pero creo que también hay que tener espacios para conectar con nosotras mismas y entender que también nos merecemos
tener esa conexión con nosotras mismas y tener espacios para conectar. Otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, y aquí ya voy a entrar en las soluciones, que es el paso número 3, es encontrar soluciones para la ansiedad. Porque si tú no te enfocas en encontrar soluciones y solamente estás enfocada en la situación de la circunstancia de la ansiedad, no vas a poder salir de ahí. Busca soluciones. Aquí voy a hacer un recap hasta dónde vamos. El primer paso es descubrir o aceptar que tienes ansiedad, darte cuenta que tienes ansiedad. El número 2 es descubrir qué genera ansiedad. Y el 3 es enfocarte en crear soluciones para liberarte de la ansiedad y que ya no generes más ansiedad. Cuando tú te empiezas a enfocar en las soluciones, empiezas a encontrar soluciones porque nuestro cerebro está diseñado para ayudarnos a encontrar las respuestas a las preguntas que nos hacemos. Aquí podrías hacerte preguntas de poder o preguntas inteligentes, como yo le llamo. ¿Qué solución puedo tener para la ansiedad que me está generando tal? Y dices la cosa que te está generando ansiedad. Si es algo que sientes que necesitas más información para encontrar la solución. Por ejemplo, cuando yo dejé de tomar café, pues eso fue facilísimo, encontrar la solución porque dejé de consumir el café. Ahora, una vez tú empiezas a encontrar soluciones, es ahí donde vas a empezar a ir viendo mayores resultados en tu vida. Otra de las cosas que yo hice en otra etapa de mi vida que tuve ansiedad fue dejar de consumir los carbohidratos simples y los azúcares refinados. Escucha bien. ¿Por qué? Porque eso me generaba a mí niveles muy elevados de ansiedad. Yo me acuerdo que a veces llegaba mi esposo de trabajar y yo sentía así como muy acelerado el corazón y ni siquiera quería hablar con nadie porque yo me sentía muy ansiosa. Otra de las cosas que puedes hacer entre las soluciones y que yo lo hice, que a mí me ayudó, es simplemente comunicar lo que está pasando. Yo le decía a mi esposo, en este momento siento que no puedo respirar, me estoy sintiendo así. Y el poder expresar también lo que estamos sintiendo, eso ayuda a que se bajan los niveles de ansiedad y es como si sacamos la ansiedad de nosotros y nos reconectamos con nosotros mismos y nos damos cuenta nuevamente de que no somos la ansiedad, de que eso simplemente es una emoción que la dejamos crecer mucho en nuestro interior y sin darnos cuenta la dejamos crecer y le dimos el poder, pero que no tiene el poder absoluto y total sobre nosotros, que nosotros somos más grandes que la ansiedad o cualquier otra emoción, porque dentro de ti vive una fuerza infinita, ese poder infinito, como sea que tú le llames Dios, universo, divinidad, como sea que tú le quieras llamar, esa fuerza infinita y ese poder que le da vida a tu cuerpo, eso eres tú. Y cuando tú te das cuenta de eso y te haces consciente de ello, empiezas a tranquilizarte. Entre tantas cosas que yo hacía, era llevar mi mano derecha al corazón, respirar profundo, conectar con el latido del corazón. Hagámoslo juntas. Eso es. Cuando nos enfocamos en el aquí y el ahora, empezamos a traer nuestra atención a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a sentir otras áreas de nuestro cuerpo, otras zonas, a ver lo que nos rodea, porque muchas veces cuando estamos en niveles elevados de ansiedad, o sea, está bien enfocada toda nuestra atención ahí, en la ansiedad. Y entre más atención le pongamos a la ansiedad, escucha bien, se va a ir haciendo más y más grande, porque recuerda que donde enfocas tú atención se expande y se hace más grande. Ahorita te voy a hablar del poder de enfocar tu atención y cambiar la intención, la atención, perdón. También algo que te quiero comentar, el por qué dejé de consumir carbohidratos simples y azúcares refinados. Los dejé de consumir porque eso eleva también los niveles de cortisol. Y cuando tenemos niveles elevados de cortisol, se elevan los niveles de glucosa en la sangre. Y cuando se elevan los niveles de glucosa en la sangre, ¿qué crees? Lo que ocurre es que también eso impacta la ansiedad y la hace más grande. O sea, es como una cosa va llevando a la otra. Por eso, cuando nosotros somos muy conscientes de lo que estamos comiendo y empezar a comer cosas más saludables, eso nos ayuda mucho más a tener una mejor calidad de vida en distintos aspectos. Por ejemplo,
Yo como hoy en día muchos vegetales, especialmente los verdes. A veces si no me los quiero comer en cada una de las comidas, a veces los meto al extractor y los hago jugo y eso me da muchísimo beneficios. También contiene mucho magnesio y mucho potasio, que eso nos ayuda a tranquilizarnos y a tranquilizar y relajar nuestro sistema nervioso. Digo, acá yo no soy médico, pero tú puedes investigar los beneficios del potasio, del magnesio. Eso es muy, muy, muy bueno. Otra de las cosas que hice yo, empezar a hacer actividad física, ejercicio, mujer, ejercicio. Si aún no estás ejercitando tu cuerpo, empieza a hacer ejercicio. Las primeras semanas va a ser un reto, sí, pero empieza así sean 20 minutos. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a hacer actividad física, no tenía, por supuesto, el hábito ni la condición. Yo iba solamente por 30 minutos y caminaba solamente. Y después de 3 semanas ya empecé a hacer actividades diferentes. Empecé a trabajar mi cuerpo con pesas, con ejercicios de alto rendimiento, de resistencia. Y eso me ayudó muchísimo también a controlar los niveles de ansiedad. Porque cuando hay niveles elevados de estrés, se eleva también el cortisol y donde está el estrés está la ansiedad. Y donde está la ansiedad está el estrés. Entonces, por eso es bien importante que tú puedas empezar a darte cuenta de todo eso para que vayas mejorando tu calidad de vida. Y el paso número 4 es cambiar el enfoque. Cambiar el enfoque. A veces no nos damos cuenta que nos estamos enfocando en las situaciones que están ocurriendo en lugar de enfocarnos en buscar soluciones o en apreciar lo que sí tenemos. Mira, muchísimas personas nos pasa que damos por hecho, consciente o inconscientemente, todo lo que tenemos, especialmente los que vivimos en países como Estados Unidos, o sea que tenemos una vida maravillosa, que tenemos un aire acondicionado a todas horas, o sea, tenemos muchísimos beneficios y yo sé que sin importar el país en el que me estás viendo, aún ahí tienes cosas hermosas en tu vida, tienes vida, tienes un techo, tienes un trabajo o un emprendimiento, tienes familia, tienes salud, aunque tengas ansiedad, pero otras áreas de tu vida o has de tener salud porque no todas las personas están enfermas y tienen todos los males al mismo tiempo. ¿Cuántas personas todos los días no amanecen vivas? ¿O cuántas personas en otros países no tienen que comer? O incluso no tienen agua potable y agua limpia para poder beber. Y tú y yo tenemos muchas cosas hermosas y cuando tenemos ansiedad, sin darnos cuenta, no nos estamos enfocando en cosas maravillosas que sí tenemos. La gratitud, eso es algo poderoso que también te ayuda a bajar los niveles de ansiedad y a empezar a quitar el enfoque de esa ansiedad que por dentro nos mata cuando está desbordada. Ahora, si tú ya tienes ansiedad que está muy descontrolada, a lo mejor y sí necesitas buscar ayuda de un médico, pero si tú consideras que tienes ansiedad y que puedes aplicar estos tips, esos tips acá solamente son de lo que a mí me ha funcionado. Acuérdate que tampoco soy médico, pero los puedes aplicar. A mí me funcionaron muchísimo. Y si todavía tú sientes que aplicando estos tips tú requieres más apoyo, puedes mandarme un mensaje privado para que te unas a uno de mis programas que está diseñado para ayudar a las personas a controlar el estrés y la ansiedad para poder recuperar su calidad de vida. Donde tú pones el enfoque crece y se expande. Mi mentor Tony Robbins dice, donde enfocas tu atención, la energía fluye ahí, hacia ahí. Y a mí me gusta decirlo, donde enfocamos nuestra atención, chicas, eso se va haciendo más y más y más grande. Hay tanto por lo que agradecer todos los días de nuestra vida. Todos los días hay momentos maravillosos. Cuando tú te enfocas también en abrazar más a las personas, en abrazar más a tus seres queridos y dar amor, tus niveles de la ansiedad empiezan a bajar y bajar. ¿Por qué? Porque estás dando amor, te estás enfocando en el amor. Y cuando empezamos a sentir amor y a irradiar amor, todo lo demás se disipa, porque el amor es una de las fuerzas más poderosas, porque ese viene de la esencia de quién realmente nosotros somos, de quién eres tú, de ese poder infinito que vive en lo profundo de nosotros. Ese poder infinito que tú le puedes llamar Dios o universo, que es el que nos creó, nos dio vida, o sea, que le da vida a este cuerpo que podemos sentir y tocar. Esa
fuerza interior está dentro de ti. Y cuando tú das amor y sientes amor por ti y por tus seres queridos, te ayuda muchísimo. Por eso también dicen que las personas que tienen mascotas y sienten amor por sus mascotas tienen una vida más placentera. Otra de las cosas, chicas, que yo les voy a recomendar y es bien poderoso, es que nos desconectemos un poco de la tecnología por ciertos ratos al día para conectar con nosotras mismas, porque si no conectamos con nosotras mismas, cada día va a haber más caos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos desconectándonos de nuestra esencia, de nuestro ser. Momentos de conexión con nosotras mismas nos ayuda a tener más paz, a sentirnos más amadas, en primer lugar por nosotras mismas, y luego desde ahí podemos dar más amor hacia los demás. Recuerda que vivir con pasión es algo que todo mundo podemos hacer, y dar amor y recibir amor nos ayuda a tener una vida más plena, una vida más sana y una vida más armoniosa. Recuerda darle me gusta y compartir esta información con tus seres queridos. Nos vemos en un próximo episodio.